Buen día. Y retomando el artículo de Maxim Karabaev, hoy vamos a desglosar en este artículo cómo los bancos chinos están bloqueando cuentas rusas y transacciones rusas. Sí, los amiguines chinos haciendo estas cosas. Los leales, los chinos leales. Que no es un acto de traición, por supuesto que no es un acto de traición. Es un modus comercial, podríamos decirle. Y también vamos a hablar de cómo compañías chinas se van de Rusia sin aviso. Bueno, aquí también ya podemos ver cómo los chinos honran sus contratos. Sí, pero tampoco es un acto de traición, ni mucho menos. Lo que sí es bien interesante es la parte final de este video y les recomiendo que se queden hasta el final porque vamos a ver cómo China ya ha cambiado sus mapas y ha cambiado sus fronteras. De hecho, incluso ya ha cambiado ciudades rusas, los nombres a chinos, a nombres chinos. ¿Sí? Tiene un contexto histórico, pero ahora es muy, pero muy actual. Así que vámonos al detalle. ¿Y qué tal con respecto al bloqueo por parte de los bancos chinos a Rusia? Putin habla constantemente sobre el potencial colosal de la cooperación empresarial con China, sobre un nuevo y poderoso impulso para todo el complejo de cooperación bilateral, sobre la asociación dirigida al futuro. Pero al mismo tiempo, a partir de finales de marzo de 2024, los bancos chinos comenzaron a bloquear los pagos de empresas rusas para componentes para ensamblar productos electrónicos. Está claro que esto se hace después de las amenazas de Estados Unidos a los bancos chinos en un intento de evitar sanciones secundarias. Pero el hecho de que los distribuidores rusos ya han comenzado a tener dificultades para pagar por productos electrónicos terminados de China, los chinos temen que el decreto presidencial de los Estados Unidos autorice al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a imponer sanciones a los bancos extranjeros para ayudar y realizar transacciones para individuos rusos sancionados o por facilitar el suministro de ciertos materiales y equipos al complejo militar industrial ruso. Y es que lo que hay que tomar en consideración de que el mayor cliente, uno de los mayores clientes de China es Estados Unidos. El segundo es Europa. Tercero, Rusia. Y China se va por interés cuánto vales. Y eso no es ningún secreto. El especialista en China, Konstantin Kotkov, afirma: China está integrada en economía global, es una fábrica global y tiene miedo de caer bajo sanciones secundarias. Por lo tanto, tenemos problemas con las transferencias de dinero en nuestros países. Se refiere a Rusia. De hecho, incluso las organizaciones que han firmado contratos a largo plazo para la producción y el suministro de componentes para el montaje de productos electrónicos no pueden pagar por los kits. Y esto da miedo, ya que China de hecho se ha convertido en un monopolista en la base de componentes de Rusia. También hubo problemas con el pago de servicios relacionados con el suministro de productos terminados, computadoras, servidores, etc. El presidente ruso se enorgullece de decir que China solo se ha convertido en el principal socio comercial de Rusia, sino que los dos países también están aumentando el volumen de acuerdos mutuos en monedas nacionales. Rusia y China han firmado una serie de acuerdos para realizar pagos en monedas nacionales. Y como resultado, para septiembre de 2023, la proporción del rublo y el yuan chino en los acuerdos comerciales bilaterales alcanzó el 90%. Además, Rusia ocupa el sexto lugar en el mundo en términos de reservas de divisas y ahora las reservas de Rusia se reponen a expensas de los yuanes. Pero la situación es la siguiente. Algunos bancos chinos
pudieron aceptar dólares de Rusia antes de diciembre, pero ahora no pueden. Además, los tres bancos chinos más grandes, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de China, más tarde dejaron de aceptar pagos de Rusia en yuanes. Ahora se observan problemas con la logística financiera a través de los bancos chinos al pagar casi todos los bienes y servicios, pero Vladimir Putin confía en que se implementarán todas las medidas planificadas. Hay que ver cuáles son esas medidas planificadas también. El presidente de la Unión Ruso-Asiática de Industrialistas y Empresarios, Vitaly Mankevich, afirma: en diciembre de 2023, el regulador estadounidense reunió a los jefes de las organizaciones bancarias chinas y amenazó con imponerles sanciones en su contra si se revela la cooperación con las entidades legales rusas. Por lo tanto, las perspectivas aún no son brillantes. También señala que los bloqueos de pagos han afectado a casi todos los bancos asiáticos. Como resultado, los envíos de mercancías desde China han caído unas 3 veces y aún no se han encontrado nuevos esquemas de pago para asegurarse de que el pago llegue con seguridad. Y ahora el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, se vio obligado a admitir: hay problemas. Todos sabemos con qué están relacionados. Estamos en un estrecho diálogo para buscar opciones para cubrir los riesgos sin comprometer nuestro volumen de comercio bilateral y relaciones económicas. Salir de Rusia sin previo aviso ni explicación. Más, en mayo de 2024, Hikvision, un importante fabricante chino de sistemas de videovigilancia, dejó Rusia. Se fue sin avisar a nadie. Y ahora el sitio web oficial ruso de la empresa no está disponible. Y los teléfonos no responden. Qué lindos son los chinitos, ¿eh? Pero los clientes y socios rusos, este paso fue para los clientes y socios rusos, este paso fue una sorpresa desagradable. Porque la empresa china, según las estimaciones, logró ocupar hasta el 70% del mercado de videovigilancia en Rusia. A finales de 2021, la participación de Hikvision en el mercado ruso oscilaba entre el 24 y el 30%. Está claro que esto también se debe a la ola de sanciones estadounidenses. También está claro que la cooperación continuará de todos modos, pero bajo diferentes esquemas, y se garantiza que esto conducirá a un aumento de los precios de los productos chinos, así como a problemas con el soporte técnico del equipo. Que no hay que fiarse de los chinos. Tales ejemplos se han vuelto cada vez más numerosos recientemente. Por ejemplo, en junio de 2024, la empresa china Wison New Energies, que construye módulos para el Arctic LNG 2, dejó de participar en el proyecto de gas ruso. El proyecto Arctic LNG 2 está siendo implementado por Novatek, que cayó bajo las sanciones de los Estados Unidos a finales del año pasado. El contrato con empresas chinas involucradas en servicios de ingeniería, construcción naval y energía verde se firmó en el 2019 a través de la empresa francesa Technip. La empresa china suministró módulos para la primera línea ya lanzada y la segunda en construcción del proyecto. Y también tuvo que construirlos para la tercera línea, cuya entrega está programada para el 2026. Ahora, los envíos de gas natural licuado GNL en el momento asignado estaban en peligro de interrupción porque Rusia no tiene suficientes petroleros de clase de hielo, lo que no permite que el producto se exporte a través de los mares del norte. Wison New Energies también participó en la construcción de una planta de energía en tierra para GNL2 del Ártico. Y tal decisión de los chinos cuestiona todo el proyecto, lo cual es especialmente molesto en las condiciones en que la Unión Europea va a prohibir el transbordo de GNL ruso en sus puertos para suministros a terceros países. ¿Se están dando cuenta que realmente amiga fiel es China?
Los rusos no te hacen esto. Los rusos te honran sus contratos hasta el final. Los chinos no. Les dio miedo. Se fueron sin avisar, ni siquiera contestan los teléfonos. 71% de sistemas de seguridad y vigilancia, ¡pum!, apagados. No servidores, no portal de internet, nada. Simple y sencillamente inversiones de miles de millones de dólares. Se finí. Mafi. Y ahora pongan atención a este título. Nuevos mapas con nombres chinos. No, es que son una pinta los chinos. Son una pinta. En términos de garantías de estabilidad en el mundo, confianza mutua y espíritu de igualdad, en las relaciones con China hay otros problemas graves. Por ejemplo, los mapas chinos. Las islas Kuriles del sur están designadas como territorios pertenecientes a Japón, pero ocupadas por Rusia. Además, en los mapas chinos, la isla de Sakhalín está designada como Quedao. Las ciudades de Blagoveshchensk como Aliampao, Vladivostok como Haishenhui, Usurishk como Shuang-Shengxi, Khabarovsk como Boli, Nershinsk como Nibuhu y Nikolaevsk on Amur como Mayoye. Para que quede claro, todos estos territorios fueron cedidos al Imperio Ruso en el siglo XIX. Porque entonces China, que estaba gobernada por la dinastía Qing, estaba tan debilitada por las contradicciones internas y externas que no podía manejarlas. ¿Y ahora qué? Ahora, en el mapa se recomienda para la circulación y venta en China, las fronteras de los territorios históricos de China están marcadas en púrpura y las fronteras modernas están marcadas en rojo. Puedes hablar tanto como quieras sobre un alto nivel de cooperación sin precedentes con la República Popular de China, pero en la difícil situación actual para Rusia, China se está mostrando cómo lo hace. El líder chino Xi Jinping dice que su apoyo a Putin sigue siendo inquebrantable y que las posibles sanciones son un precio aceptable para asociación estratégica con Rusia. Pero al mismo tiempo parece que China ahora simplemente está usando nuestro país, o sea, el escritor es ruso, ¿no?, como parte de su confrontación con Estados Unidos. En cuanto a los territorios rusos, vale la pena recordar que en el siglo XX China ya ha intentado tomar los suyos, organizando provocaciones militares fronterizas, incluso en la isla de Damansky, en el río Ussuri, que separa a los dos países. Luego, en marzo de 1969, tuvieron lugar enfrentamientos armados sobre esta isla, durante los cuales tropas soviéticas perdieron 58 muertos y 94 heridos. La información sobre las pérdidas irreparables de la parte china todavía está cerrada. Según varias estimaciones, son entre 100 a 300 personas. Y lo que es interesante, luego se celebraron muchas negociaciones en Beijing y Moscú. La Unión Soviética colapsó en 1991. La isla de Damansky cayó oficialmente bajo la jurisdicción de la República Popular de China. Es que se aprovechan de los momentos, se están aprovechando ahorita de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, y ya se pueden dar cuenta, es un patrón, siempre, y lo muestran cómo lo hacen. Y en agosto de 2023, China aprobó nuevos mapas del país con parte del territorio de Rusia incluido en ellos. Ejemplo típico, la isla de Bolshoi, Ussuriski, en el río Amur, ha seguido siendo un territorio en disputa de Rusia y China durante los últimos 100 años. En el 2008, los dos países firmaron un tratado que dividió la isla por la mitad. Pero los nuevos mapas en China no lo indican. En un momento, la isla de Bolshoi Ussuriski, junto con la vecina isla de Tarabarov y las pequeñas islas que la rodean,
fue tomada bajo protección por las tropas soviéticas. Después del colapso de la URSS, ambas islas permanecieron bajo control de la Federación Rusa. En 2004, Putin firmó un acuerdo para transferir la parte occidental de Bolshoi Ussuriski, 170 metros cuadrados, y algunas pequeñas islas a China, y en octubre de 2008, como resultado de trazar una frontera interestatal a lo largo del centro del río Amur. China recibió un territorio con área total de 337 kilómetros cuadrados. Tarabarov, Vinogradov, Koreyski, Islas Romanskins, etc. Y luego se dijo que esta decisión se basó en los intereses a largo plazo de Moscú con respecto a la estabilidad de las relaciones ruso-chinas. Incluso ahora, muchos chinos creen en algún momento el imperio ruso se acusó de los territorios chinos por la fuerza y que deben ser devueltos. Entonces, escalar a Rusia de Asia Central. Tales son las relaciones ruso-chinas, de las que según Vladimir Putin, el futuro de toda la humanidad depende. Y aún no hemos mencionado el hecho de que China está privando gradualmente a Rusia de la influencia en el mundo, incluso en la estratégicamente importante Asia Central. China se ha vuelto más activa en esta región desde finales de la década de 1990. Y ahora, por ejemplo, para Kazajstán, donde se acaba de celebrar la cumbre de la OCS, Organización de Cooperación de Shanghái, el principal socio comercial ya no es Rusia, sino China. China está aumentando activamente su presencia e influencia en la región, sin mirar hacia los intereses de Rusia. China está interesada en los recursos de los países de Asia Central, y estos países están interesados en la cooperación con China. Y en este contexto, Rusia se queda atrás. De hecho, China está haciendo saber a Rusia que tiene todo el derecho a ser amiga de otra persona, incluso a expensas de los intereses de Rusia. No, a mí se me revuelve el estómago cuando leo estas cosas. Sinceramente. Y el ejemplo más obvio de esto es el lanzamiento planificado de la nueva ruta de la seda, puente terrestre euroasiático. Este es un sistema de transporte de tránsito para mover carga y pasajeros por tierra china a Europa. Y ahora, como resulta, esta ruta evitará el territorio de Rusia y se convertirá en un competidor directo del ferrocarril transsiberiano. Como saben, el este es un asunto delicado. El este es una región dinámica pero peligrosa y Rusia debería actuar con mucha cautela en esta dirección. Pero hasta ahora parece que Rusia depende mucho más de China que de Rusia. Y China tiene sus propios intereses en todo. Sin embargo, el líder ruso confía en sí mismo. Tenemos nuestra propia opinión sobre cómo deberíamos desarrollarnos. Vladimir Putin. Final del artículo. Maxim Karavaev. ¿Qué opinan, mi gente? ¿Consideran que China es un compañero comercial de confianza? ¿Consideran que China es un país que honra sus contratos? ¿Consideran que China trabaja por mutuo crecimiento? ¿O solo les interesa el interés de ellos mismos? Está bien claro de que China está abusando de la situación de Rusia. Y está bien claro que hoy en día, cuando China mira que haya una posibilidad de acuerdos de paz en Ucrania, no le venga muy bien. Pero por supuesto, hoy en día nos enfocamos solamente en que los que están molestando, digamos, este acuerdo de paz, en que el que los quieren sabotear son solamente los europeos y Ucrania. Estos acuerdos de paz que han surgido ahora entre Rusia y Estados Unidos. Pero nadie, absolutamente nadie, habla de China, porque todo el mundo está convencido de que China es la amiga fiel de Rusia. Y esto es porque también Vladimir Putin hasta él mismo lo dice. Pero es que claro,
Vladimir Putin es sincero y honesto en decir que son relaciones comerciales. La prensa, la mediática, lo eleva a la siguiente exponencia, que es amistad y alianza. Pero no. Para los que me digan, no, es que este es uno de los IMSS de Donald Trump, quiere separar a Rusia de China. Donald Trump no va a separar algo que no existe. Esa separación entre Rusia y China todavía está en lugar. Y los rusos la saben. Los rusos saben y ven el actuar de los chinos. Lo que pasa es que esta vez no les quedó de otra. Los rusos también pueden, y bueno, y de hecho están trabajando con India, están trabajando muy bien con África y con muchos países en desarrollo. Pero en el video anterior se dieron cuenta, las inversiones que China ofrecen no tienen competencia. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos ofrecía a los países de Central Asia millones de dólares, venía China y ofrecía miles de millones de dólares. 35,000 millones de dólares. Y como les digo, en la política no existe alianzas, no existen amistades, existe solamente interés. Olvidémonos acá de la ideología, de que hablas como que si fueras capitalista, de que hablas como que si fueras antichino, que como que si fueras pro-Trump. No, hay que ver las cosas tales y como son. Y como la historia la ha venido dictando. Así, mi gente, que les dejo este video para su reflexión, para que hagan su propio análisis también. Pueden corroborar las informaciones que he dado de este artículo. Y bueno, como siempre les digo, mi gente, estén unidos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.